Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Lo invitamos para conocer la explicación científica. El geofísico registra al instante cuando ha habido fenómenos naturales como un sismo, los sismos. Según la información que se ha revelado, alrededor de 23 sismos de hasta 3.8 grados en escala de Richter se han registrado entre este sábado y este domingo. ¿Cuál es la explicación? Saludamos al señor director del Geofísico, Mario Ruiz. Buen día. Buenos días, Miguel. Sí, tenemos en esta zona hemos tenido un enjambre sísmico, ¿no?, que se caracteriza por tener una cantidad considerable de sismos que ocurren en una zona determinada durante un periodo de tiempo determinado. En este caso, el periodo de tiempo es de alrededor de un día, ¿no? Y la zona es la zona que está al occidente de la población de Naranjal, en la provincia de Guayas. Esta es una zona en la cual los sismos han ocurrido con profundidades relativamente someras, ¿no? O sea, todos los sismos son de una profundidad menor a 20 kilómetros, ¿no? Entonces son sismos que se producen dentro de la corteza, ¿no?, y que estarían asociados a algunas de las fallas tectónicas que existen en esta zona. ¿Y esta repetición obedece fundamentalmente a la falla tectónica? Sí, este enjambre sísmico obedece a la actividad de estas fallas tectónicas que salen de la cordillera, ¿no?, y cruzan y se ingresan al Golfo de Guayaquil, ¿no? En este caso estarían contorneando o ingresando a la parte sur del Golfo de Guayaquil. Esto ha sido perceptible en 3 provincias del país. No, estos sismos han sido más que nada sentidos en la provincia de Guayas y en la provincia de Azuay, porque recordemos que Azuay está, la parte de Azuay y la parte de Ponce Enríquez llega hasta la parte baja digamos, hasta en la zona del litoral, y quizás alguna población de la provincia del norte de El Oro, ¿no? Pero en el país tuvimos el día sábado, tuvimos una actividad sísmica en la provincia de Bolívar, ¿no? Pero esta es totalmente independiente a la fuente sísmica a los sismos que registramos en este enjambre que le estoy mencionando de cercano a Naranjal. Ya, la explicación científica, usted ha dicho, debido a las fallas que existen, ¿es solo esa zona que se han registrado este fin de semana estos movimientos telúricos se han visto afectados, o hubo otras en donde hubo repercusión, o hay que estar alertas, por ejemplo en la zona de Esmeraldas hasta Manabí? Bueno, el día viernes tuvimos sismos en la zona de Esmeraldas, justamente frente a Atacames, ¿no? Ahí hemos tenido desde varios años algunos eventos sísmicos, ¿no?, que también nos llaman la atención porque nos indican de cierta forma de que la fuente sísmica quizás que tiene la posibilidad de generar sismos grandes, ¿no?, es una fuente sísmica activa todavía, ¿no? Entonces, a nosotros sí estos sismos que tuvimos el día viernes frente a Esmeraldas sí nos llaman la atención, sí nos hacen recordar este hecho, ¿no? Y más que nada también porque casi coincide con el gran terremoto que hubo en 1979. Un terremoto, el 12 de diciembre de 1979 hubo un sismo de magnitud 8.1. Imagínese, Miguel, una magnitud mayor a la de Pedernales, ¿no? Ocurrió en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, ¿no? Ese sismo causó destrucción, causó
un número elevado de fallecidos, más de 250 fallecidos. Pero como era en la parte costera, digamos, del suroccidente de Colombia y en la parte, en el extremo noroccidental del Ecuador, que era una zona que no estaba muy bien atendida, no sé, hasta ahora no está muy bien atendida, no causó el impacto mediático que podía haber causado un sismo en una zona diferente, ¿no? Entonces, este sismo de 1979 sí fue un sismo grande, ¿no? Y es un sismo que de volver a ocurrir, ¿no? Podría afectar seriamente al país, ¿no? Pero también en esta zona de Esmeraldas, en 1958, hubo otro sismo de magnitud 7.9, también mayor que el sismo de Pedernales. Entonces, sí debemos considerar que esta zona del norte de Esmeraldas es una zona que tiene el potencial de generar sismos grandes, ¿no? Y que debemos hacer ahora, ¿no? En el comenzar a tener un plan, una estrategia para estar mejor posicionados cuando estos sismos ocurran. Entonces, en el país es un país, como decimos, es un país megadiverso también, ¿no? Pero es megadiverso también en fuentes sísmicas, ¿no? Tuvimos el viernes los sismos en Esmeraldas, el sábado tuvimos también sismos en la zona de San Miguel, en la provincia de Bolívar. Y esta zona de San Miguel fue afectada por un gran terremoto en 1645. Un terremoto que destruyó totalmente las poblaciones de la provincia de Bolívar. Un sismo muy superficial porque el impacto en otras provincias no fue muy grande, ¿no? Entonces, el día de ayer, en cambio, tuvimos un sismo en la provincia de Pastaza, ¿no? Y como lo que estábamos comentando, los sismos del día sábado en la provincia de Guayas, entonces decimos, bueno, o sea, debemos tener conciencia de que existen fuentes sísmicas en gran parte del territorio nacional, ¿no? Y de que no es solamente nuestra misión el ir anotándoles los sismos que van ocurriendo, sino que la misión del Instituto Geofísico también es crear conciencia de que el país tiene que estudiar más los eventos sísmicos, obviamente monitorearles, pero también prepararse, ¿no? Y eso es quizás algo que todavía estamos debiendo como país. Esto es importante, la prevención es fundamental. Si tenemos un país en donde los sismos y terremotos han sido periódicos, para hacer conciencia precisamente, doctor Mario Ruiz, el terremoto de hace 46 años en Esmeraldas de 8.1 grados, ¿qué secuelas dejó, si nos recuerda? Bueno, los efectos fueron muy grandes en la zona, justo en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia, ¿no? El impacto fue un impacto grande en Tumaco, incluso hubo un tsunami en la población que afectó a la población de Tumaco, ¿no? Todas esas poblaciones de la zona de Huepí, por ejemplo, ¿no? Que están situadas en la frontera, no fueron seriamente afectadas por este sismo, no hay imágenes, por ejemplo, de que habían grietas, o sea, fracturamiento en el suelo, ¿no? Destrucción de cientos de casas, y como les dije, el número de fallecidos fueron más de 250 fallecidos. Y luego la tarea de reconstrucción. Sin embargo, a veces no se aprende la lección. Y en Esmeraldas mismo sobrevino luego, de gran magnitud, una parte de Esmeraldas, en el terremoto de Manabí del 16 de abril del 2016, que afectó a una parte de Esmeraldas como el sector de Chamanga. ¿Cuánto se ha avanzado en esto de la prevención y crear conciencia frente a los fenómenos naturales, de lo cual no estamos exentos? Bueno, se hizo un esfuerzo grande, ¿no? El país ha caminado con esfuerzos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un proyecto con la cooperación de JICA para mejorar las capacidades de monitoreo
y también para mejorar los niveles de gobernanza, digamos, ante la posibilidad de un tsunami, ¿no? Entonces ese fue un proyecto de varios años en el cual trabajamos conjuntamente INOCAR, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Instituto Geofísico, ¿no? Después de eso se sucedió un proyecto en el que estaba destinado también a los municipios, ¿no? A preparar a los actores de los municipios, especialmente a los actores técnicos de los municipios, ¿no? Y se puso señalética, se puso se hizo material de concientización y todo, pero yo digo, todos estos esfuerzos a veces se ven limitados, ¿no? Quizás por problemas de nuestra propia cultura o de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el sismo de Pedernales vimos que habían problemas muy serios en el tipo de construcción, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora, si haríamos una auditoría de las construcciones como se están llevando adelante, creo que se vuelven a cometer los mismos errores que estaban cometiéndose antes, ¿no? Entonces, la población todavía no aprende de que cuando se trata de prevención de sismos, ¿no? Uno tiene que ser serio, ¿no? Y tiene que decir, por ejemplo, tengo que construir de acuerdo con lo que me establecen los códigos de la construcción. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también la población debe estar consciente de que si ocurre un sismo, ¿no? Debemos tener un patrón de cuidados o que evite que nos expongamos, por ejemplo, al riesgo, al peligro, ¿no? Y vemos que si hay un sismo, casi toda la gente trata de salir corriendo, ¿no? Cuando los entes científicos o que atienden emergencias en otros países como en Estados Unidos, en Japón, en Nueva Zelanda, en Chile, no dicen no, tenemos que buscar más bien dónde protegernos. Sí, meternos debajo de una mesa, de un escritorio, incluso tratar de cuidar, de protegernos en primer lugar y después de que pase el sismo, salir, ¿no? Esto decía, es el 50% de los heridos en el caso de un sismo se dan por salidas precipitadas de la población de sus edificios o de sus casas, ¿no? Entonces debemos tratar de evitar estas cosas, ¿no? Y así le puedo, Miguel, seguir enumerando algunas falencias que tenemos como sociedad por no estar conscientes de que vivimos en un país sísmico. Usted ha tocado un tema fundamental como es mejorar las construcciones, las edificaciones. Sin embargo, esto es de doble vía. Por un lado, la irresponsabilidad de quienes en un terreno, a lo mejor en una zona peligrosa, construyen. Y por otro, la autoridad local que debe regular eso, debe aprobar los planos, la construcción. Aquí hay una corresponsabilidad entre el constructor y la autoridad municipal que permite, por acción o por omisión, porque luego dice el que construye, bueno, me vendrá la multa, pero yo construyo a la manera que yo deseo. Esto es parte de una cultura equivocada, pero ¿cómo tomar los correctivos a fin de que los municipios, como fue el caso de Manabí, Pedernales, Portoviejo, Manta, el 2016, se dieron cuenta solo cuando se cayeron las edificaciones? Exactamente. Muchas veces se ponen también ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas no se cumplen, ¿no? Pero tampoco los municipios toman a su cargo, por ejemplo, el papel de fiscalizar lo que se ha aprobado. Por ejemplo, en algunos municipios se tiene la posibilidad de revisar los planos, ¿no? Pero esos mismos municipios que revisan los planos no hacen ningún esfuerzo para constatar que lo que ellos han autorizado se cumpla en el terreno, se cumpla en la construcción, ¿no? No hay una especie de auditoría, ¿no? Y en este caso, les digo, sería una auditoría para beneficiar a la misma población, ¿no?
de que después de que se han aprobado los planos, de que después de que están construyendo, no vayan técnicos del municipio o de instituciones contratadas por el municipio, no, a revisar y a verificar que esto se cumpla, ¿no? En otros países me decían, en Francia, no, estos organismos de auditores no pertenecen a la municipalidad, ¿no? Para evitar problemas de contaminación, digamos, de posibles casos de corrupción, ¿no? Decía, el municipio contrata instituciones especiales dedicadas a este fin, ¿no? Y ellos son los que hacen la constatación o la revisión de que se construya de acuerdo a cómo se ha aprobado. Eso me parece que es un paso que nos va a dar un poco más de seguridad a largo plazo, ¿no? Ciertamente sería una molestia, ¿no? En el caso de tener que atender a un inspector que viene a revisar cómo estoy construyendo, ¿no? Pero los beneficios como sociedad podrían ser significativos. ¿No debiera coordinarse, sincronizarse entre una edificación y una ordenanza y la supervisión que debe hacerse? De esto es una larga historia. Recordamos lo que también en el ámbito público sucediera con los oleoductos. Luego de la construcción del trazado se dan cuenta de las amenazas que tendrían, y así se ha roto en más de una ocasión, especialmente en los oleoductos que vienen de la región amazónica hacia el litoral ecuatoriano, Mario. Sí, y se seguirán presentando estos casos, porque cuando se debieron haber estudiado las opciones que había, no había una opción de construir o de construir una variante de los oleoductos por la margen derecha del río Quijos, no se tomó esa decisión, sino más bien se fue como haciendo soluciones más como tipo parche, ¿no? De decir, vamos a moverle un poco más arriba, vamos a hacer una variante un poco en la ladera ya sería del volcán Reventador, acercándonos un poco más al volcán, ¿no? Sabiendo que ahí estamos también no estamos evitando los riesgos que vienen primero de tener una geología inestable, ¿no? Los depósitos del Reventador son depósitos con un material que no es consolidado, ¿no? Entonces son depósitos que fácilmente pueden ser afectados por deslizamientos, por un lado, pero por otro lado, acercarnos más al volcán nos pone incluso condiciones topográficas más difíciles para operar un oleoducto, ¿no? Pero, Miguel, eso sería quizás un tema de otro momento, ¿no? Lo que quiero decir es que en el caso de los sismos, ¿no? El país tiene que tomar en cuenta de nuevo, ¿no? Su historia, ¿no? Saber que hemos tenido en 40 ocasiones sismos muy destructivos en nuestra historia desde 1533 hasta acá, ¿no? Y eso es un número muy alto de eventos sísmicos, ¿no? Muchos eventos sísmicos con impactos realmente severos, ¿no? O sea, con impactos que han cobrado la vida de quizás la mitad de la población, en casos como el sismo de Imbabura o quizás el sismo de 1868 o el sismo de Ambato de 1698, el de Riobamba de 1797. Entonces yo sí pienso que el país debería tener esto como una de sus prioridades, ¿no? Trabajar para hacer una sociedad, un país más seguro, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, ¿no? Que no estamos pidiendo cosas que involucren un gasto tan grande que podría solamente afrontar una sociedad muy desarrollada, ¿no? Estamos pidiendo acciones concretas, ¿no? En las cuales podamos enfocarnos en tener edificaciones más seguras, ¿no? Y por lo tanto minimizar o disminuir el impacto de los sismos. Claro, a propósito de lo que señala Chile tuvo su gran terremoto en el 2010 y el impacto, pese a la fuerza del terremoto y el tsunami, no
no sufrió como han sufrido poblaciones del Ecuador. Ahora, usted mencionaba, doctor Mario Ruiz, ¿hay posibilidades en algún momento de un tsunami en las costas ecuatorianas? Porque no hemos tenido esas experiencias como otros países como Chile. No, sí hemos tenido tsunamis, ¿no? En el sismo de 1906 tuvimos un tsunami, en 1953 también, que le dio de 1979 en la frontera, ¿no? Entonces, el país sí ha tenido tsunamis, ¿no? Por eso es que el Instituto Geofísico INOCAR y la Secretaría de Riesgos se plantearon este trabajo con el apoyo de la cooperación japonesa, ¿no? Entonces, el sismo de del 2016, ¿no? Ese sismo ocasionó un tsunami pequeño, ¿no? Pero un tsunami pequeño que ocurrió también porque estábamos en marea baja, el momento del sismo, ¿no? Sin embargo, había reportes de que hubo, por ejemplo, algunas embarcaciones fueron movidas de lo que estaban en el puerto, por ejemplo, en el puerto de Esmeraldas, ¿no? Se zafaron de sus amarras y comenzaron a salir a la deriva en mar, ya saliendo a mar abierto, ¿no? Por causa de este pequeño tsunami, ¿no? Entonces, yo creo que los tsunamis sí deben ser tomados en cuenta en el futuro, porque sí han ocurrido en el pasado, ¿no? Y porque es muy posible que con sismos grandes, que con sismos mayores a 7 que ocurran frente a nuestras costas, ¿no? Se lleguen a generar estos fenómenos. Y quisiera aprovechar este diálogo para conocer cómo están los volcanes, el Cotopaxi, el Reventador, el Sangay, el Pichincha. Si nos hace un resumen, Mario. Bueno, actualmente tenemos 2 volcanes con actividad eruptiva. Estos son el Sangay y el Reventador, ¿no? Incluso hemos tenido en el caso del Reventador un poco de caídas de ceniza que nos han causado el problema de afectar nuestro sistema de monitoreo, porque la ceniza ha caído, por ejemplo, en la zona oriental del volcán, en la zona sur también del volcán. Entonces, el Reventador ha tenido una tendencia un poco más digamos, creciente de actividad. El Cotopaxi se mantiene en niveles bajos de actividad, ¿no? De vez en cuando vemos unas emisiones, unas fumarolas que salen de ahí, ¿no? Hay sismos típicos de volcanes activos, ¿no? Pero ventajosamente su nivel es relativamente estable, ¿no? En el Guagua Pichincha no hemos tenido novedades, ¿no? El Tungurahua también es un volcán que está tranquilo, ¿no? Pero también, yo digo, es una misión del instituto también monitorear los volcanes tranquilos, ¿no? Porque uno tiene que saber de que tenemos volcanes, por ejemplo, como Cuicocha o como Quilotoa, ¿no? Que aparentemente, digamos, no presentan señales de actividad, pero que son volcanes muy explosivos, ¿no? Por haber tenido erupciones muy explosivas, han dejado cráteres grandes, ¿no? Como en el caso de Cuicocha y de Quilotoa, donde los cráteres son, digamos, tienen dimensiones de kilómetros, ¿no? O sea, de alrededor de 3 kilómetros, por ejemplo, de diámetro, ¿no? Entonces, a estos volcanes, ¿no? El Instituto Geofísico desde hace unos 3 años los ha venido estudiando con un equipo de jóvenes que ha tenido el apoyo de la cooperación francesa, ¿no? Que ahora estamos proponiendo nuevos proyectos de investigación para seguirles estudiando más a fondo estos volcanes como les dije, como el Quilotoa y Cuicocha, ¿no? También estamos monitoreando los volcanes de Galápagos, ¿no? Y el mes pasado tuvimos un enjambre sísmico en la zona en el flanco norte del volcán Fernandina, ¿no? Que era quizás casi todos los enjambres en
en Galápagos terminan en erupción, ¿no? En este caso fue la primera vez que tuvimos un enjambre muy claro, con muchos sismos, pero no llegó el magma. El magma, digo, se movió en el interior del volcán, pero no llegó a salir a la superficie. Si bien no se puede determinar una acción de los volcanes como el Quilotoa o Cuicocha, ¿en este monitoreo se ve algún cambio en las condiciones? ¿O están las aguas tranquilas, digamos? Están relativamente tranquilas, ¿no? Pero son dos volcanes donde tenemos la presencia de gases volcánicos disueltos, o sea que los gases están disueltos en el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cuicocha, el Instituto Geofísico cada 3 meses hace un muestreo en como 200 puntos del lago, tomando muestras de agua y analizando cuánto gas está disuelto, ¿no? Entonces, con este monitoreo hemos visto que hay como subidas y bajadas, pero estamos detectando el nivel de base que tiene este volcán, ¿no? Entonces yo digo, esto es muy, muy valioso, muy importante, ¿no? Porque si ocurriese una crisis, vamos a tener contra qué comparar, ¿no? O sea, lo otro es terriblemente peligroso, ¿no? Es no saber nada, ¿no? Y después cuando hay una crisis o sobre reaccionar, que también no es lo aconsejable, ¿no? O peor, no subestimar las señales que se están detectando, ¿no? Entonces, en estos años hemos estado trabajando para detectar el nivel de base de volcanes que tienen ciclos eruptivos de miles de años, ¿no? Nuestra ventana de monitoreo ahora es de pocos años, ¿no? Y estamos con esa ventana de tiempo de pocos años tratando de establecer la línea base de un periodo de un volcán que tiene, como le dije, un ciclo con un periodo eruptivo muy grande. Bien, muchas gracias al doctor Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, pero nos ha dejado un mensaje que debiéramos tomar debida lectura. La preparación frente a los fenómenos naturales y prevenir frente a estos hechos que pudieran devenir en catástrofes o desastres, sean económicos, sociales, en el país. Mario, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Para servirle, Miguel, un gusto, hasta luego. Muy amable. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el arquitecto Patricio Donoso, exministro de Trabajo, y el economista Julio José Prado, exministro de la Producción, para hablar sobre el tema laboral, no solo el coyuntural, la fijación del salario básico unificado, sino las perspectivas de la reforma laboral en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda